Hola a todos, mi nombre es Wanda Serpa y en esta ocasión les voy a hablar sobre los procedimientos y recursos para la protección integral de niños, niñas y adolescentes. Empezaremos explicando la responsabilidad de crianza en niños, niñas y adolescentes, el rol de estos, las bases legales y los posibles problemas cuando se genera una crianza no acorde de padres, madres o representantes legales y no legales. La responsabilidad de crianza comprende el deber y el derecho compartido, igual e irrenunciable del padre y la madre de amar, criar, formar, educar, custodiar, vigilar, asistir material, moral y efectivamente a sus hijos, a sus menores hijos, así como la facultad de aplicar correctivos adecuados que no vulneren su dignidad, derechos o garantías de desarrollo integral. De allí se prohíbe cualquier tipo de correctivos físicos de violencia psicológica o de trato humillante hacia los niños, niñas o adolescentes. El basamento legal se encuentra establecido en el artículo 358 de la Ley Orgánica de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, LOPNA, y deviene de la institución denominada Patria Potestad. Ahora bien, un posible problema que se puede generar de responsabilidad de crianza en aquellos casos de divorcio donde hay desacuerdos entre el padre y la madre en lo referente a quién se debe quedar con la guarda y custodia de los menores hijos. En estos casos, se debe acudir a los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes de conformidad con el artículo 177 literal C, que hace referencia al otorgamiento, restitución y privación del ejercicio de la responsabilidad de crianza o de custodia, ya que este tribunal efectivamente, el juez de primera instancia de mediación y sustanciación de la jurisdicción de protección de niños, niñas y adolescentes, conoce en esta primera fase. Este juez tiene facultades para dictar medidas preventivas o provisionales a favor de los menores, las cuales tienen la aplicación de inmediata, previo a ir a los menores en atención a sus edades, así como sus progenitores. De seguida se pasará al tribunal de la misma categoría denominados de juicio, para que se continúe el contradictorio, quien decidirá de acuerdo a las pruebas aportadas por las partes. La decisión tendrá apelación ante el Tribunal Superior con competencia ante el Tribunal Superior de Niños, Niñas y Adolescentes. Ahora, imaginemos una situación de una niña de 9 años criada desde hace 2 años por una abuela de 85 años de edad, ya que sus padres se encuentran fuera del país. A continuación explicaremos qué pudiera darse en este caso y cómo sería llevado a algún aspecto o problema que pudiera suscitarse. A raíz de este caso podemos suponer que el abuelo de 85 años, por razones de su edad y de enfermedad, se siente preocupada por la crianza de su nieta por no contar con los recursos para la manutención de esta niña y también se preocupa por no estar lo suficientemente capacitada mental y físicamente para criar, formar, educar, custodiar y vigilar de una forma adecuada, de forma que no vulnere los derechos y garantías o desarrollo integral de su menor nieta. Es por lo que a nuestro juicio se debe acudir al Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes a fin de solicitar la protección integral de su nieta, dado que su familia de origen, o sea, el padre y la madre, se encuentran fuera del país, con la finalidad de que se le establezca una familia sustituta. Por supuesto, esta institución es aplicable en caso de que el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes no consiga establecer contacto con los padres o con los parientes de estos dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, caso en el cual lo más idóneo es que el juez, de conformidad con el artículo 139 de la LOPNA, oficie a la Oficina de Adopciones del Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, los cuales están adscritas al Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y que tiene competencia en materia de adopciones a través de la institución de las familias sustitutas. De igual manera, explicaremos la protección integral de niños, niñas y adolescentes. El maltrato a los niños, niñas y adolescentes, los derechos humanos, la doctrina universal y la doctrina específica de los niños, niñas y adolescentes y la obligación de manutención. Empezaremos con la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Para dar un ejemplo de la protección integral de niños, niñas y adolescentes, debemos precisar que existe un sistema rector nacional de protección para estos, el cual está compuesto por órganos administrativos, consejos municipales de derechos de niños, niñas y adolescentes,
Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, entidades de atención, órganos judiciales de tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes, organizados en forma de circuito en la cúspide de la Sala de Casación Social del TCJ, que es el Tribunal Supremo de Justicia, así como otros organismos con competencia funcional, con autonomía e independencia, tales como la Fiscalía de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes o Defensorías del Pueblo con competencia de niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, supongamos que a altas horas de la noche, en el recorrido que hace una patrulla policial, observa a un niño de aproximadamente 12 años de edad, sentado en el banco de la Plaza Girardot, completamente solo, y al acercárseles, los agentes policiales les manifiesta que no tiene dónde dormir y que no sabe dónde están sus padres, lo que es evidente que este niño no ha sido objeto de imposición de una medida de protección señalada en el literal H del artículo 126 de la LOGNA. En este supuesto, la entidad de atención tiene la obligación con carácter excepcional y de emergencia de recibir al niño y darle abrigo, caso en el cual dicha entidad tiene la obligación dentro de las 24 horas siguientes del ingreso del niño de comunicar la situación al Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente competente y de acatar la medida de protección que éste le ordene. Este es un ejemplo de protección integral del niño, niña y adolescente, pues involucra tanto un organismo conocido como entidad de atención, quien da abrigo provisionalmente al adolescente y luego se eleva a otro organismo administrativo, quien realmente es el que tiene competencia para resolver en el caso planteado. Ahora veremos el maltrato de niños, niñas y adolescentes. Nuestra legislación no distingue el castigo físico y humillante del maltrato, aun cuando sea con fines para corregir, educar o cambiar el comportamiento del niño, niña o adolescente. Por ello, el artículo 385 de la LOGNA señala que queda prohibido cualquier tipo de correctivo físico, de violencia psicológica o de trato humillante en perjuicio de los niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, en el seno de una familia de origen, el padre golpea sistemáticamente con bofetadas a su menor hijo de 11 años. Pero estas bofetadas no dejan marcas visibles en el niño, a lo cual la madre efectúa una denuncia en donde solicite ante el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes la privación de la patria potestad al progenitor por tales maltratos de conformidad con el artículo 177 literal B de la LOGNA. Que de constatarse tal maltrato, el tribunal puede privar de la patria potestad al progenitor que incurrió en tal abuso contra el menor, privándosele así de uno de los atributos de la patria potestad como es la guardia y custodia del niño. Ahora veremos los derechos humanos, la doctrina universal y la doctrina específica de los niños, niñas y adolescentes. La doctrina universal y la doctrina específica de los niños, niñas y adolescentes consagra que toda decisión relacionada con estos deben garantizar su desarrollo integral y los derechos humanos. En este sentido, Venezuela el 29 de agosto de 1990 ratificó la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, por lo que forma parte integrante de nuestra legislación interna. De allí que el constituyente, en resguardo de tales derechos, consagró en sus artículos 75, 76 y 77 de la Constitución de nuestra República una protección integral de los niños, niñas y adolescentes al proteger a la familia como asociación natural de la sociedad. Y en este mismo orden de ideas prevé que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir en el seno de una familia de origen y en caso de que esto resulte imposible o en contrario a su interés superior, este tendrá derecho a una familia sustituta e igualmente consagra a la adopción con efectos similares a la filiación. Asimismo, la Constitución también consagra que el padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos o hijas y que estos también tienen derechos que han sido desarrollados en la Ley Orgánica de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes en sus artículos 1, 3, 4, 8, 9, 10 y 12, etc. Ahora veremos la obligación de manutención. Un niño de 12 años se presenta a la oficina de atención al público y manifiesta a una de las funcionarias que se encuentra en esta unidad y le manifiesta que acaba de salir de su 6º grado y desea continuar con sus estudios y que su padre no ayuda a su madre en la manutención de él y 2 hermanos más. Por lo tanto, de inmediato el funcionario llama a la Defensoría Pública con el fin de que se presente en el circuito judicial de protección de niños, niñas y adolescentes.
con la finalidad de que así lo asista para la interposición de una acción de amparo contra su padre, donde se le exige la obligación de manutención de conformidad con el artículo 365 en concordancia con el artículo 8. También el artículo 10, por ser los niños, niñas y adolescentes sujetos de derecho y en consecuencia gozar de todos los derechos y garantías consagrados en favor de las personas en el ordenamiento jurídico. Todo en concordancia con el artículo 169A, 170A, literal G, y el artículo 170B de la LOCNA. En el siguiente caso suscitado en la ciudad de San Juan de los Morros, donde un niño de 11 años de edad visita con su abuela un establecimiento público de venta de dulces, donas y demás postres, en donde el niño se apoya jugando de una mesa de granito y ésta se cae cayéndole encima al niño, quien se ve muy grave, sufriendo grandes daños en la cabeza. Ahora responderemos a estas interrogantes. ¿Quién o quiénes son los culpables? ¿Qué leyes amparan a los dueños del negocio y al niño? ¿Bajo quién recae la responsabilidad? ¿Cuáles son los deberes y los derechos de ambas partes en esta problemática? Debemos señalar que la situación descrita es un evento de responsabilidad civil extracontractual o delictual, ya que se trata de un daño causado por un hecho ilícito, la caída de la mesa, lo que genera una obligación de indemnizar a la parte perjudicada, en este caso al niño, por las lesiones o daños sufridos al menor. En el caso en cuestión, la responsabilidad debe recaer en el dueño o representante del establecimiento mercantil, donde se aconteció el hecho dañoso, por cuanto la causa que generó el daño es imputable. Esto es la relación de causalidad y el daño al dueño o representante del establecimiento mercantil, pues debido a cómo acontecieron los hechos, el niño se le produjo un daño por haberse desprendido el soporte de granito de la mesa, lo que significa que resulta prácticamente imposible que por el hecho de haberse apoyado el niño en el granito, éste se haya desprendido de su soporte, significando con esto que la mesa no se encontraba bien adherida al soporte o mesa, por lo que no hay ningún tipo de responsabilidad de la abuela por el cuidado y vigilancia de su nieto que implique su responsabilidad de acuerdo con la LOCNA en sus artículos 386 y 388 en caso de poseer un régimen de convivencia familiar sobre su nieto, o sea, su guardia y custodia. 5. Seguidamente hablaremos sobre todos y cada uno de los procedimientos y recursos de protección integral de niños, niñas y adolescentes, incluyendo la conciliación y la mediación, junto, por supuesto, con sus bases legales. 1. El procedimiento ordinario está previsto en el artículo 456 de la LOCNA, mediante el cual se tramitan los asuntos de familia de naturaleza contenciosa establecido en el artículo 177, parágrafo primero, pues se trata de un procedimiento, como su nombre lo indica, donde hay contención o litigio entre las partes. Este procedimiento se caracteriza o tiene como principios rectores, de acuerdo con el artículo 450 de la LOCNA, la oralidad, inmediación, concentración, uniformidad y medios alternativos de la solución de conflictos a través de la mediación y la conciliación. También se caracteriza por la publicidad, simplificación, iniciativa y límite de decisión, dirección e impulso del proceso por el juez, primacía de la realidad, libertad probatoria, libertad de la probidad procesal. También la notificación única y la defensa técnica. Por este procedimiento ordinario se inicia con la demanda y la notificación de la sentencia, de acuerdo con el Ministerio Público y la Defensoría. 2. En cuanto al procedimiento de la jurisdicción voluntaria, está previsto en el artículo 511 de la LOCNA y se aplica para todos los procedimientos de asuntos de jurisdicción voluntaria previstos en el artículo 177, parágrafo segundo de la LOCNA. Este procedimiento se caracteriza por una sola audiencia, la cual se rige por lo establecido para las audiencias preliminares del procedimiento ordinario y se tramitan por el juicio de primera instancia de mediación y sustanciación del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, todo de conformidad con el artículo 512 de la LOCNA. 3. Los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes también conocerán de los asuntos provenientes de los consejos municipales de derechos de niños, niñas y adolescentes o de los consejos de protección de niños, niñas y adolescentes de conformidad con el artículo 177, parágrafo tercero de la LOCNA y se tramitará por el procedimiento ordinario supramencionado, en concordancia con el artículo 178 de la LOCNA cuando haya contención. 4.
También los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes conocerán de los asuntos patrimoniales del trabajo y otros asuntos de acuerdo con el artículo 177, parágrafo cuarto de la LOGNA y se tramitará por el procedimiento ordinario. 5. Los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes conocerán de toda acción judicial de protección de niños, niñas y adolescentes contra hechos, actos y omisiones de particulares, organismos e instituciones públicas o privadas que amenacen o violen los derechos colectivos o difusos de niños, niñas y adolescentes. Las decisiones de primera instancia de los jueces de conciliación y mediación, así como de los jueces de juicio de los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes, conocerán los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes cuando haya mediado la apelación. La conciliación y la mediación. En esta fase transcurre en el Tribunal de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y culmina este proceso con la audiencia preliminar de acuerdo con los artículos 467 y 478 78 de la LOGNA. 6. Por consiguiente, expondremos un caso en el que se aplique los procedimientos y recursos para la protección integral de niños, niñas y adolescentes. En una unión matrimonial donde se concibieron dos hijos y los padres deciden divorciarse, lo que trae como consecuencia necesariamente que los padres, al separarse o no convivir conjuntamente con sus hijos y no ponerse de acuerdo sobre el régimen de convivencia familiar, uno de ellos deberá acudir al Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes para demandar en divorcio a la otra. Y en dicha demanda debe también proponer o solicitar un régimen de convivencia familiar por cuanto ya no conviven bajo el mismo techo conjuntamente con sus hijos procreados. Ahora bien, en este caso, de conformidad con el artículo 351 de la LOGNA, el juez de protección del niño y adolescente debe dictar las medidas provisionales en lo referente a la patria potestad, específicamente en lo concerniente a la custodia y al régimen de convivencia familiar y a la obligación de manutención que deben observar el padre y la madre respecto a sus hijos e hijas que tengan menos de 18 años o que teniendo mayoría de edad se encuentren con discapacidad total o de gran discapacidad permanentemente. Tomando en cuenta en estos casos el juez lo acordado por las partes, si así fuera la situación. Es de hacer notar que en estos casos se debe precisar cuál de los progenitores tendrá la custodia de los menores y por ello el progenitor a quien no se le asigne la custodia se le debe establecer un régimen de convivencia familiar, por lo que si la custodia quedó en manos de la madre se determinará que al padre el régimen de convivencia familiar y comparta con sus hijos. Por lo general, de acuerdo a la práctica, se establece un régimen de convivencia de cada 15 días donde el padre retirará los días viernes del hogar materno a sus hijos y los reintegra el día domingo. Igualmente se debe establecer en época de vacaciones como Semana Santa, Carnaval, Navidad, fin de año, etc. Asimismo, en el caso de los cumpleaños de los hijos, normalmente se alternan las fechas, un año con el padre y el otro con la madre y así sucesivamente. En este régimen de convivencia también es necesario fijar la obligación de manutención donde se debe establecer el monto de dinero mensual, pero también a quien le corresponde cubrir los gastos de útiles escolares como ropa, el calzado, gastos médicos, etc., que generalmente se fija en un 50% para cada progenitor, a menos que los progenitores hayan puesto de acuerdo de manera para compartir estos gastos, pudiendo establecerse que la madre paga los gastos médicos y los gastos escolares son del padre y así sucesivamente. Por ello, una vez que el juez declara el divorcio, este régimen de convivencia debe quedar totalmente y en detalle establecido en la sentencia que lo declara. Debemos acotar que al admitir la solicitud al juez, apreciando la gravedad y la urgencia de la situación, podrá fijar un régimen de convivencia familiar provisional que juzgue conveniente atendiendo al interés superior de los hijos o hijas de acuerdo al artículo 387 de la LOGNA. De allí que lo normal es que el régimen de convivencia familiar debe ser convenida de acuerdo con los progenitores, por supuesto, oyendo a sus hijos. Por último, daremos los conceptos, características y ejemplos, así como los basamentos legales de, número 1, aspectos generales de la convivencia familiar. Para
Ir culminando, la convivencia familiar hace referencia a que el padre o la madre que no ejerza la patria potestad o que ejerciéndola no tenga la responsabilidad de custodia del hijo o de la hija tiene derecho a la convivencia familiar a tenor de lo previsto en el artículo 385 de la LOGNA. Este régimen se denominaba anteriormente un régimen de visitas. 2. Convivencia familiar. Custodia del padre y la madre. De conformidad con el artículo 386 de la LOGNA, la convivencia familiar contiene no solo el acceso a la residencia del niño, niña o adolescente, sino también a la posibilidad de conducirlo a un lugar distinto de su residencia, si no se autorizare para ello al interesado en la convivencia familiar. Pero también forma parte de la convivencia familiar cualquier otra forma de contacto entre el niño y adolescente y la persona a quien se le acuerde la convivencia familiar. Entre ellas tenemos la comunicación telefónica, epistolares y computarizadas. 3. La forma de fijar la convivencia familiar. Hay dos formas de fijar la convivencia familiar de conformidad con el artículo 387 de la LOGNA. A. Por mutuo acuerdo entre el padre y la madre oyendo al hijo o a la hija. Y B, cuando no hubo acuerdo entre los progenitores de los niños, niñas y adolescentes, cualquiera de ellos o el hijo o hija o adolescente puede solicitarle al juez de protección del Tribunal del Tribunal de Protección del Niño, Niña y Adolescente, caso en el cual el juez de primera instancia de mediación y sustanciación podrá acordar un medio de convivencia familiar provisional hasta tanto se celebre la audiencia preliminar, con lo cual se culmina la primera fase de este procedimiento. 4. Limitaciones del régimen de convivencia familiar. Hace referencia a que el régimen de convivencia puede ser limitado al padre o a la madre a quien le haya sido impuesto por vía judicial el cumplimiento de esta obligación de manutención y que éste se niega injustificadamente a cumplirlo, a pesar de que cuente con los recursos económicos de acuerdo con el juez con base al interés superior del niño. Esta limitación será establecida de manera expresa en la sentencia en cuanto al tiempo y las causas por las cuales se limitó el régimen de convivencia familiar, de acuerdo con el artículo 389 en concordancia con el artículo 8 de la LOGNA. Gracias y nos vemos en mi siguiente video.